Hola a todos, ¿qué tal? Espero hayan tenido un buen día el día de hoy. Y pues aquí una vez más haciendo un video para explicarles algunas cosas y ustedes puedan aprovechar un poco del conocimiento que les estoy compartiendo y así poder crecer tanto en poder como en estadísticas de una manera decente. Bueno, el día de hoy más que todo hablaremos acerca de lo que es castillos de granja. ¿A qué le llamamos castillo de granjas? A los castillos secundarios que nosotros podemos crear. Digamos, ok, este castillo de acá es mi castillo principal y este es el castillo con el que yo les hago videos. Es el castillo de un amigo donde él invierte dinero en su castillo y invierto dinero en el mío. ¿Está bien? Entonces, este de acá es mi castillo principal de granja. Este es el segundo castillo principal de granjas. Y como ustedes pueden ver, tengo otros castillos que dice Jim Carrey. Y esos son los demás castillos. Bueno, les voy a enseñar la diferencia entre tres castillos. Ok, este castillo de acá. El castillo de acá, que es el secundario. Y el castillo de acá de nivel 16. ¿Está bien? Entonces comencemos. Ahora les diré qué es lo que sucede con estos castillos. ¿Vale? Tus castillos, cuando los uses de granja, te conviene bastante para que tú puedas tanto, digamos, distribuirte algún recurso que necesites. Digamos, ahorita voy a pasarme madera, ¿ok? Y me estoy pasando madera, ¿ok? Y de todo lo que tú ganes, todo lo que tú tengas, le puedes pasar a tu castillo principal. O te puedes salir de la alianza y hacer que tu castillo principal te ataque para que obtenga de una manera mucho más rápida los recursos. ¿Está bien? ¿Qué sucede con los castillos de granja? Los castillos de granja tú tienes que nivelarlo de cierta manera. Yo nivelé este castillo a nivel 26 porque me convenía bastante. Ahorita les diré por qué, les mostraré la razón. Las tropas, aparte de tener lo que ya les mostré, aquí te dice qué es lo que cada tropa hace. ¿Ok? Esta tropa de nivel 9 tiene una salud de 12, tiene un ataque de 5, una defensa de 14 y una velocidad de 8. ¿Ok? El poder es 82 y la carga, o sea, la carga por tropa es de 12. ¿Entienden? O sea, cada tropa puede cargar cierta cantidad de comida. ¿Ok? O del recurso que tú estés recolectando. ¿Ok? Y mientras va bajando el nivel, va bajando la carga. ¿Entienden? ¿Y por qué yo hice full T9 o full nivel 9? Porque la carga es mucho más alta que los demás, es de 12 y me conviene, porque así puedo recolectar más rápido. Y también estoy haciendo 8 porque porque esta granja participa en el evento de acá, que es el portal. Y el portal, como les expliqué el otro día, les da recursos, y ustedes van a ganar eso en level 1 y van a seguir avanzando hasta donde puedan. ¿Ok? Eso es lo que necesitan saber, lo principal. ¿Ok? Igual en infantería también es lo mismo, ¿vale? Cierta cantidad de carga, cierta cantidad de carga. Cada persona tiene su manera de ver qué es lo que le conviene subir, ¿vale? Yo estoy haciendo puros nivel 9 y también nivel 8. ¿Por qué? Porque necesito ganar más recompensas en el evento del portal y así hacer que esta granja tenga muchos recursos en su mochila, como se dan cuenta.
tiene bastantes recursos. Es más, he gastado hace algunos días como 3 millones de plata para darme a mi cuenta principal. Y listo. Ahora los héroes. El héroe de acá te ayuda bastante, ¿ok? Que es te ayuda en la capacidad de recursos para que cargues. Te aumenta la capacidad. Este también da la velocidad de recursos, ¿ok? Ahora, consejo para mandar a recolectar cosas. Mejor dicho, recursos. Necesitas saber qué héroes tú de recolección tienes, ¿ok? Estos dos te ayudan a recolección, ¿ok? Este y este, ¿vale? Pero ellos no se priorizan un, un cierto tipo de recursos, solo te ayudan, ¿vale? Pero esta de acá sí se prioriza en uno, o sea, velocidad de recolección de plata, ¿ok? Este de acá es velocidad de recolección de hierro, este de acá es velocidad de recolección de madera, y hay otros también. Este de acá, si no me equivoco, es de plata. Él es de plata, la de acá es de madera, y van a haber varios. El de acá es de comida, ¿sí? El de acá es de comida, y el de acá también es de comida, ¿ok? Eso es lo que a ti te sirve, y el de acá es de hierro, ¿entienden? O sea, si no llegan a obtener al Aurelius y al Levaine, no va, no, no van a tener que preocuparse si es que ustedes tienen dos héroes que sean de hierro y así poder recolectar el hierro rápido, y tanto dos de héroe de madera, dos héroes de plata y dos héroes de comida. O sea, le va a servir mucho, ¿ok? Esa es una cuenta. Ahora los talentos. Como yo le dije algunos días atrás, es bueno que las granjas tengan talento de economía, donde te sirve bastante. ¿Por qué? Porque este efecto de acá hace que cada 12 horas, este, cuando tú lo usas, carga 12 horas, ¿ok? Y te da un efecto de cosecha instantánea de 5 horas. ¿Entiendes? O sea, digamos que tu producción de tu castillo tenga cierta capacidad. Miren, la producción de mi comida. Miren, dice información, vamos a poner, ¿ok? La producción de mi comida es esta. Y después dice el almacenamiento. O sea, mi producción puede llegar hasta 3029. Ok, 3000, disculpen. 300.029. Ok, ese es el almacenamiento que yo puedo tener con la comida. ¿Está bien? Entonces, esa, ese almacenamiento que puede tener te va a convenir con el talento de acá. Disculpen, con el talento de acá, porque te va a recolectar 5 horas instantáneas. O sea, de lo que se va a demorar 5 horas en llegar a, a la cantidad límite que tienes, esto acá te va a ayudar. ¿Ok? Acá tú decides qué es lo que vas a recolectar primero. ¿Ok? Yo, en mi caso, no he subido acá esto. ¿Por qué? Porque a este de acá yo lo uso como ataque también. O sea, este castillo de acá, cuando hay eventos de matar tropas. Bueno, ahorita nosotros estamos en eventos de invadir reinos, ¿ok? Cuando me invaden reinos, prefiero atacar con el castillo de acá, que también tiene unas estadísticas, digámosle, decente. Con el castillo de acá. ¿Para qué? Para evitar usar este. Porque este yo lo llevo a otro reino y este lo dejo acá, ¿ok? Disculpen que me vaya del tema, pero es un pequeño consejo. Ok, entonces ese es lo principal en este castillo, ¿vale? Ahora, pues como les estuve diciendo, voy a enseñarle 3 castillos. Ya le enseñé uno, este es el segundo, que también solamente les voy a decir algunas partes, ¿ok?
este de acá es mi segundo castillo principal. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué lo tienes en otra alianza? Ahorita les diré por qué. Porque la alianza de acá está en nivel 7. ¿Ok? Y en nivel 7 tú puedes poner lo que es una mina de hierro. ¿Ven? Como ustedes pueden ver, pueden poner mina de hierro. ¿Ok? Entonces, cuando, cuando esta alianza de acá, esta alianza recién está en nivel 3, cuando sea nivel 4, yo voy a poder construir una mina, disculpen, una mina de comida o de madera, ¿entienden? O sea, digamos, una semana pongo comida, una semana pongo madera y así intercalo cada semana, ¿entienden? ¿Y qué me conviene eso? Que acá yo puedo poner mi mina de comida y dejar recolectando durante todo el tiempo posible, ¿ok? Entonces al dejar recolectar todo el tiempo posible me va a servir mucho para poder avanzar mucho más rápido en mis cosas, ¿ok? O sea, imagínense ustedes que estos 5 castillos recolecten comida y cada uno saque, digamos, 800.000 de comida cada 5 horas. Es rentable, ¿ok? Porque si multiplicamos los 800.000 por los 5 castillos, estoy obteniendo 4 millones de comida. ¿Entienden? Y lo mismo va a ser con madera. El hierro sí es diferente. Por lo menos acá mi cuenta, mi otra granja, ahorita está recolectando algo de 500.000 de hierro en cierta cantidad de tiempo. La diferencia entre recolectar hierro y recolectar comida o madera es diferente, ¿ok? Es más alta, ¿vale? Entonces, ahora acá. Acá tiene los mismos talentos que en el otro lado, que son de guerra. ¿Por qué? Porque con esta cuenta yo me ayudo a hacer bárbaros. ¿Por qué hago bárbaros? Porque los bárbaros me ayudan a obtener un exceso de recompensas también. Con esta cuenta yo hago bárbaros nivel 25, nivel 26. ¿Ok? Miren, ustedes se dan cuenta. Al día yo hago 10 bárbaros. ¿Ok? Y ustedes dirán, ¿por qué haces 10 bárbaros si puedes hacer más? Hago 10 bárbaros, ¿por qué? Porque mi estamina tiene un cooldown que es de 9 horas. ¿Ok? Y yo a estas cuentas solo entro cada 12 horas. O sea, cada 12 horas hago evento, hago los bárbaros, y después de esas 12 horas entro cada 4 horas. ¿Por qué entro cada 4 horas? Porque la recolección que he mandado a hacer dura 4 horas. Tienen la recolección principal con el dragón, me dura entre 4 horas. Esa es mi organización que yo he hecho. Cada uno entre 4 horas. ¿Ok? Acá el portal también lo usamos. Nos falta donar. Acá no es necesario tanto. En una alianza alterna, no es tan importante tener muchos castillos fuertes. Lo único que necesitas es castillos para poder aumentar el nivel de la alianza y así poder crecer más rápido. Pero esta alianza también necesita como que castillos para poder tener mucho más más personas jugando y tener más el- la actividad de alianza. Ok, pero eso no es el punto igual. En fin. La cosa es que ustedes deben tener un castillo con el cual puedan ayudarse a los demás. ¿Ok? Yo juego de esa manera. O sea, yo tengo un castillo con el que hace el mayor de daño y los demás solo apoyan para que ganen los recursos también. ¿Ok? Entonces, sigamos con los bárbaros. Miren. Si cada bárbaro tiene diferente recompensa por nivel. Este da 81, este da 79. ¿Ok? Si tú haces 10 de estos, pues estás ganando 810 de estos al día. ¿Entiendes? O sea, si al día, si cada 10 horas, es una suposición, si cada 10 horas cuando tienes una mina de comida estás sacando 1 millón de comida, imagínense
con estos dos de acá. O sea, están obteniendo 800k de esto al día. ¿Ok? Y eso lo pueden acumular, miren. Miren todo lo que yo tengo. Tengo esto de acá, tengo esto, ¿ven? O sea, ahí está la variedad. ¿Ok? La variedad es eso. Igual acá también es los héroes también te ayudan. ¿Vale? Yo mando a recolectar dependiendo de mis héroes. ¿Ok? También la opción tienen a canjear acá. Estos recursos acá. Ustedes pueden canjear 10 de estos al día. ¿Vale? Y como les dije, miren, la otra alianza tiene todo esto activado. ¿Por qué? Porque ellos están en nivel 7. Nosotros recién estamos en nivel 3. Cuando estemos en nivel 4, se van a abrir todos los que sean de nivel 4. ¿Ok? Y es lo que te conviene. Te conviene tenerlo eso en nivel más alto. ¿Ok? Te conviene también subir el nivel de tus héroes que vas a recolectar, por lo menos. Yo cuando mando a recolectar, nombro a esta de acá. ¿Por qué la nombro? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, velocidad de recolección de madera te aumenta un 7.70% y velocidad de recolección de comida te aumenta un 7.70%. Y me conviene nombrarla. ¿Ves? Y la nombro cuando mando a colectar. Cuando termine de colectar, la cambio y voy a nombrar mi otro héroe. ¿Ven? Y ahora les mostraré los talentos de mi otra granja. ¿Está bien? Bueno, como les dije, le iba a enseñar los talentos solo del otro, de la otra granja. Para que ustedes vean cómo es que lo tengo. ¿Vale? Este es el talento, miren. El talento que les digo. ¿Ok? Ustedes le dan a activar y se recolectó cierta cantidad de recursos. ¿Ok? Pero eso va a depender de su edificio de comida. Está bien, miren, eso es lo poco que yo puedo recolectar. Y eso nada más, eso es más que todo. También tienes que entrenar tropas de nivel alto. Pero ¿qué pasa? Que te conviene, si es que no eres una persona que está tan al pendiente, te conviene solo tener granjas de nivel 16. Pero si tú quieres, puedes llevar todas a nivel 22. ¿Por qué? Porque así tu velocidad de recolección va a aumentar también. Y va a ser mucho mejor, va a ser mucho más eficaz y así tú vas a poder tener em, libertad de hacer otras cosas y tan solo hacer un poco esto. ¿Está bien? Voy a decir cómo es que ustedes pueden poder hacer una granja cuando ustedes ya tienen su cuenta principal. ¿Ok? Lo único que tienen que hacer es esto. Ir a ajustes, poner cuentas y ponen comenzar juego nuevo. ¿Ok? Y acá te dice, seguro que quieres comenzar un juego nuevo, le hacen confirmar. Cuando le hacen confirmar te va a salir dos opciones. ¿Ok? Te va a salir la opción de ir a jugar otro reino o la opción de quedarte en el mismo reino. Obviamente que si estás en tu reino te tienes que quedar en el mismo reino. ¿Ok? Y no hacer nada más que eso. ¿Está bien?